Desde el primer latido de estas palabras, necesito que lo entiendas sin dudas. Algo inmenso se está acercando, y aunque el mundo se empeñe en tratarlo como una historia más, tu cuerpo ya lo está registrando. No como una idea, no como una moda, sino como una presión extraña en el centro del pecho, como una alarma que no suena por fuera, pero que vibra por dentro. No es casualidad que últimamente sientas que todo está igual, y aún así, nada se siente igual. No es casualidad que haya momentos en los que te miras en el espejo y reconoces tu rostro, pero no reconoces el ánimo. No es casualidad que te cueste sostener conversaciones que antes tolerabas, que te cansen los mismos temas, que te agote el mismo ruido, que te irrite la falsedad con una intensidad nueva. Eso no es debilidad, eso es sensibilidad despertando, y cuando la sensibilidad despierta, la ilusión se vuelve pesada. Hoy no vengo a entretenerte, vengo a activarte la memoria, vengo a hablarte como se le habla a quien está por cruzar un umbral, porque hay una fecha que se está marcando en el campo, una fecha que no se escribe solo en calendarios humanos, sino en la tensión invisible del ambiente. 9 de enero del año 2026, y escucha esto con calma, porque aquí es donde la mente se extravía si no la sostienes con claridad. Cuando te digo que ese día será un sacudón, no te estoy hablando de una película de destrucción, no te estoy diciendo que caiga una roca encendida del cielo ni que el planeta se quiebre como vidrio. Te estoy hablando de un golpe de frecuencia, de un choque de resonancias, de una colisión entre una vibración vieja que ha sostenido el sueño de este mundo y una vibración nueva que viene a desnudar la verdad. A eso en este canal lo llamamos Tres y Atlas, no como un objeto que puedas señalar con el dedo, sino como un código, un nombre que agrupa señales, presiones, reajustes y oleadas de claridad. Tres y Atlas no ataca la Tierra, Tres y Atlas no destruye la humanidad. Tres y Atlas empuja la luz hacia adentro, y cuando la luz aumenta, lo que estaba escondido ya no puede seguir escondido, lo que estaba sostenido por mentira empieza a tambalear, lo que estaba armado desde el ego empieza a crujir, y eso para el que no se preparó se siente como caos, pero para el que despierta a tiempo se siente como alineación. Por eso te digo desde el principio con firmeza y con cuidado, no esperes al 9 de enero del año 2026 para empezar a moverte, porque la sacudida más grande nunca llega el mismo día del impacto. La sacudida real empieza antes, en los detalles. Empieza cuando tu alma deja de negociar con lo que ya no la representa. Empieza cuando te cuesta mentirte en cosas pequeñas. Empieza cuando una parte de ti se levanta por dentro y dice basta, y ese basta no es rabia. Ese basta es un permiso, el permiso de salir del personaje, el permiso de dejar de sostener una vida que ya no vibra con tu verdad. Quizá te preguntas por qué tú estás sintiendo esto tan fuerte mientras otros siguen con su rutina. ¿Por qué a ti te pesa? ¿Por qué a ti te arde por dentro? ¿Por qué a ti te da esa mezcla rara de nostalgia y urgencia? La respuesta no es para inflarte el ego, la respuesta es para devolverte la responsabilidad, porque tú no eres un simple espectador de esta etapa. Tú estás aquí para sostener conciencia cuando muchos se confundan. Estás aquí para aprender a respirar estabilidad cuando otros respiren miedo. Estás aquí para entender lo que viene sin caer en fanatismo ni en pánico. Y por eso tu sistema interno está siendo ajustado desde ya. Lo has notado aunque no siempre lo digas. Hay días en los que sientes el cuerpo pesado como si cargaras un cansancio que no corresponde a tus horas de sueño. Hay momentos en los que el corazón hace un golpe distinto, un acelerón breve y luego un silencio profundo, como si algo te estuviera calibrando desde adentro. Hay noches en las que te despiertas a la misma hora una y otra vez, como si tu conciencia recibiera una llamada que la mente no puede traducir. Hay un zumbido sutil que aparece y desaparece, como una antena interna encendiéndose por ratos. Y aquí viene lo didáctico, porque esto es lo que tienes que aprender a distinguir. No todo síntoma es espiritual, y no todo lo espiritual se expresa como síntoma. Pero hay patrones que, cuando se repiten, te están hablando de ajuste. Te están diciendo que tu energía está soltando densidad y que tu mente todavía no tiene el vocabulario para explicarlo. Lo que está sucediendo, amado elegido, es que tu campo está dejando de responder a estímulos que antes lo dominaban. Y eso puede sentirse como vacío, puede sentirse como desinterés, puede sentirse como desconexión, puede sentirse como desconexión. Pero lo que muchos llaman me estoy apagando, en ciertos casos es me estoy liberando, porque cuando la frecuencia vieja empieza a perder poder sobre ti,
lo primero que muere es el entusiasmo falso, la motivación prestada, el deseo de complacer, la necesidad de pertenecer a cualquier costo, y al morir eso queda un silencio que asusta, porque la gente está acostumbrada a que el ruido sea su identidad. Pero ese silencio no es muerte, ese silencio es espacio, y el espacio es el lugar donde entra la verdad, y este es el punto central de la advertencia. El 9 de enero del año 2026 no será un día más intenso solamente por fuera, será un día que acelera procesos por dentro, será como si el mundo entero recibiera una ola de claridad que vuelve imposible seguir fingiendo. Por eso en la estructura de Tres y Atlas se habla de un sacudón, no para asustarte, sino para mostrarte que habrá cosas que ya no podrás sostener, no porque alguien te castigue, sino porque lo falso se agota cuando la luz aumenta. Quiero que lo mires con honestidad. ¿Qué cosas sigues sosteniendo solo por costumbre? ¿Qué relaciones sigues alimentando por miedo a estar solo? ¿Qué hábitos repites porque te distraen aunque te vacíen? ¿Qué versión de ti sigues actuando para ser aceptado? Porque ahí es donde el golpe de frecuencia se siente más fuerte, no en el cielo, en la incoherencia, en la contradicción interna. La luz no golpea para destruirte, golpea para ordenarte, y lo que no está ordenado se siente como temblor. Por eso te digo algo que muchos no quieren escuchar. Debes partir ahora, y no hablo de huir, no hablo de abandonar tu vida, no hablo de aislarte del mundo como si el mundo fuera malo, hablo de partir de la mentira, partir de la vibración que te encadena, partir del pacto silencioso que hiciste con la comodidad a cambio de traicionarte, partir de las excusas que te mantienen quieto. Partir ahora significa iniciar una migración interior, antes de la fecha, hacia un estado que pueda sostener la ola sin romperse. Porque sí, habrá personas que lo vivirán como confusión, habrá gente que lo vivirá como ansiedad, habrá quienes sientan que el tiempo se vuelve raro, que los días pesan, que las horas se estiran, que todo ocurre demasiado rápido. Habrá quienes busquen culpables afuera, historias, teorías, enemigos. Habrá quienes se desesperen por controlar lo que no se puede controlar, y en medio de eso se abrirá una separación que no se ve con ojos físicos, la separación entre quien se alinea y quien resiste, entre quien suelta y quien se aferra, entre quien escucha y quien se intoxica con ruido. La frecuencia de Tres y Atlas, en esta lectura profética, actúa como un revelador, como si alguien encendiera una luz intensa en una habitación y de pronto se viera el polvo que antes no se notaba. El polvo no apareció porque encendiste la luz, el polvo ya estaba, la luz solo lo mostró. Así funciona esta etapa, lo que estaba oculto en ti sale a la superficie, lo que estaba reprimido pide movimiento, lo que estaba anestesiado pide atención, y si tú entras a ese día cargando negación, la ola se siente como golpe, pero si entras cargando honestidad, la ola se siente como limpieza. Y aquí viene una advertencia suave, pero seria. En días de alta carga emocional, la mente tiende a interpretar todo como destino absoluto, y eso es un error, porque la mente cuando se asusta, convierte sensaciones en sentencias, convierte síntomas en condenas, convierte incomodidad en tragedia. Por eso lo primero que debes entrenar antes de esa fecha es el discernimiento, no el discernimiento de creer o no creer, sino el discernimiento de no caer en extremos. No todo es señal del fin, no todo es ataque, no todo es colapso. A veces es ajuste, a veces es cierre, a veces es crecimiento, pero lo que sí es real, dentro de esta narrativa, es que esa fecha marca un pico de presión que acelera decisiones internas, y por eso lo más importante no es lo que pase fuera, sino cómo entras tú por dentro, porque lo que viene con Tres y Atlas tiene una característica que muchos subestiman: reduce la distancia entre lo que piensas y lo que vives, reduce el tiempo entre la semilla y el fruto, lo que alimentas se manifiesta más rápido. Si alimentas miedo, el miedo encuentra caminos. Si alimentas lucidez, la lucidez se vuelve guía. Si alimentas odio, el odio te consume. Si alimentas amor consciente, el amor te sostiene. Y esto no es un castigo, es una aceleración. Es como si el universo dijera, ya no hay tanto margen para la incoherencia. Por eso, antes de esa fecha debes observar tu propio alimento interno. ¿Qué consumes? ¿Qué conversaciones repites? ¿Qué ideas sostienes? ¿Qué pensamientos entrenas? ¿Qué música? ¿Qué imágenes? ¿Qué discursos te saturan? Porque tu campo se vuelve más sensible, y en esa sensibilidad hay poder, pero también responsabilidad. El que no cuida su mente se vuelve presa del ruido. El que no cuida su emoción se vuelve esclavo de impulsos. El que no cuida su energía
se vuelve drenaje ambulante. Y 3 y Atlas, en su primer sacudón señalado para el 9 de enero del año 2026, empuja a cada quien a ver su propia gestión interna sin maquillaje. Ahora, amado elegido, escucha esto con el corazón. Si últimamente sientes que se te cae la paciencia con lo falso, no te culpes. Si te duele fingir, no te culpes. Si se te hace imposible participar en ciertos juegos, no te culpes. Eso no es estar amargado, eso es despertar de una hipnosis. Y despertar se siente incómodo porque te obliga a reordenar prioridades, te obliga a admitir que invertiste energía en cosas que no lo valían, te obliga a reconocer que te traicionaste por encajar, te obliga a ver que no puedes cruzar un umbral cargando cadenas. Y aquí es donde la estructura del mensaje se vuelve directa. Habrá pérdidas, no como castigo sino como liberación. Habrá proyectos que se desinflen, relaciones que se quiebren, planes que cambien. Y lo más importante es que entiendas la diferencia entre perder y soltar. Perder te deja vacío, soltar te deja ligero. Muchas cosas que se irán en estos meses no se van para dañarte, se van porque ya no pueden acompañarte, se van porque te bajarían la vibración justo cuando necesitas claridad, se van porque tú ya no eres compatible con ese nivel de mentira. Y cuando te resistes duele más, cuando cooperas duele menos. Pero en ambos casos el movimiento ocurre. Por eso el llamado es ahora, no cuando ya estés contra la pared. Ahora mientras todavía puedes elegir con calma, ahora mientras todavía puedes limpiar sin prisa, ahora mientras todavía puedes prepararte sin dramatismo. Y prepararte no es acumular cosas, prepararte es ordenar tu interior, prepararte es hacer silencio real, prepararte es dejar de intoxicarte con conflicto, prepararte es reconciliarte con lo que tienes pendiente, prepararte es fortalecer tu columna espiritual, no tu paranoia. Y aquí entra un detalle que casi nadie entiende y por eso se desborda. El primer sacudón no solo afecta emociones, también activa memoria. Habrá gente que empiece a tener sueños extraños, sueños vívidos, sueños que parecen otra vida, sueños con lugares que nunca visitaron, sueños con símbolos repetidos. Habrá quien sienta déjà vu intensos, habrá quien sienta que algo lo está llamando y no sepa qué. Y muchos se asustarán, porque la mente odia no controlar. Pero esto en la estructura de 3 y Atlas se interpreta como activación, la conciencia recordando que es más grande que la rutina. El problema no es sentir, el problema es interpretar mal lo que sientes. Por eso este guión es didáctico, para que no caigas en el error de creer que todo es señal literal de tragedia física. La mayor parte del choque es interno, es una colisión contra tus estructuras, contra tus autoengaños, contra tu manera de sostener una vida que no te corresponde. Ese es el sacudón, y lo que el mundo llamará crisis, tú puedes vivirlo como depuración si haces lo esencial, partir ahora de la vibración vieja. ¿Cómo se parte? No con discursos, con actos, con decisiones pequeñas, pero reales, con un corte honesto, con un límite, con una renuncia, con una conversación que vienes postergando, con un hábito que te drena y ya sabes que te drena, con una promesa que te hiciste y dejaste en pausa, con un perdón que no significa justificar, sino liberar, con una disciplina simple, dormir mejor, comer con conciencia, bajar el ruido, respirar, caminar, escuchar tu intuición sin burlarte de ella. No necesitas ceremonias complicadas para alinearte, necesitas coherencia. Y aquí te voy a explicar algo que muchos no quieren aceptar. La luz no siempre se siente bonita al principio, a veces se siente como presión, a veces se siente como llanto sin motivo, a veces se siente como un calor raro en la nuca, un escalofrío en la columna, una opresión suave en el esternón. Y repito, no todo es espiritual, y si algo te preocupa de verdad, se atiende con responsabilidad. Pero, dentro de esta narrativa, muchas personas sentirán ajustes que no son enfermedad, sino reordenamiento. Y lo peor que puedes hacer es entrar en pánico, porque el pánico cierra, contrae, endurece, y esta etapa exige lo contrario: apertura, flexibilidad, humildad. Por eso te doy una clave concreta para el día señalado. Cuando llegue el 9 de enero del año 2026, no lo vivas como una sentencia, vívelo como una prueba de presencia. Ese día más que nunca, cuida 3 puertas: la puerta de lo que miras, la puerta de lo que dices y la puerta de lo que piensas, porque lo que entra por tus ojos se vuelve imagen interna, lo que sale por tu boca se vuelve decreto, y lo que repites en tu mente se vuelve dirección. Ese día, lo que sostengas con fuerza se amplifica. Si sostienes calma, la calma se vuelve tu arca. Si sostienes miedo, el miedo se vuelve tu cárcel.
Y sí, habrá mucha gente buscando señales afuera. Querrán ver titulares, querrán ver caos, querrán ver confirmaciones. Pero la señal más potente no estará en los cielos para la mayoría, estará en el corazón, en la incomodidad, en esa sensación de ya no puedo seguir igual. Esa es la sacudida. El mundo puede seguir con su rutina, pero tú sentirás que algo se reorganiza. Y ahí es donde se define todo. ¿Vas a volver al sueño por comodidad o vas a sostener el despertar con disciplina? Porque lo que sigue después del primer sacudón es todavía más serio, el reposicionamiento. Después de una ola de claridad, mucha gente queda desorientada. Sueltan cosas, pero no saben qué tomar. Se quedan sin máscaras, pero no saben quiénes son. Y ahí aparecerán voces falsas, líderes falsos, promesas rápidas, atajos, gente ofreciendo salvación inmediata a cambio de tu energía. Por eso el discernimiento es vital. Un verdadero camino te vuelve más humilde, más consciente, más responsable, más compasivo. Un camino falso te vuelve más adicto, más ansioso, más fanático, más dependiente, más agresivo. Y en la etapa de Tres y Atlas, esa diferencia se vuelve evidente. Ahora escucha esto porque es la parte más importante del guión. Tú no estás siendo llamado para asustarte, estás siendo llamado para convertirte en faro. Y un faro no pelea con la tormenta, un faro no grita, un faro permanece, ilumina, sostiene, y su sola presencia guía. El mundo, después del sacudón, necesitará gente que no se quiebre con la confusión. Necesitará personas que puedan respirar paz sin negar la realidad. Personas que no se burlen de los que están despertando tarde. Personas que no se crean superiores por saber. Porque el conocimiento sin amor es otra máscara, y el amor sin firmeza es otra trampa. Tú estás siendo llamado a encarnar equilibrio. Por eso, antes de esa fecha, toma una decisión sencilla pero sagrada. Elige una cosa que ya sabes que no vibra contigo y suéltala. Una sola. No para demostrar nada, para abrir espacio. Porque cuando sueltas una cosa con honestidad, se libera energía, y esa energía se convierte en combustible para sostener lo que viene. Si tratas de soltarlo todo de golpe, te saturas. Pero si sueltas algo real, algo que te ata, empiezas a partir. Y partir es lo único que importa, comenzar. Y aquí viene el cierre de este primer tramo, con una instrucción clara que encaja con la estructura que me diste, sin copiar sus palabras y sin meter elementos personales de guión de referencia. Si este mensaje te está resonando, no lo dejes como un texto más, no lo dejes como me gustó y ya. Haz un gesto consciente. Escribe en comentarios una frase corta, simple, con intención. Parto ahora de la vibración vieja. No por el algoritmo, por el acto, porque cuando tú eliges con palabras, tu energía se alinea con esa elección. Y si decides quedarte por aquí, si te suscribes y activas notificaciones, no es para inflar números, es para que cuando el ruido suba, te llegue la guía que te mantenga firme, porque no estás solo, hay más despiertos, están dispersos, sí, pero conectados por la misma necesidad de verdad. Y te lo digo con calma, con firmeza, como se dice lo esencial. El 9 de enero del año 2026 no te va a destruir, te va a mostrar, te va a revelar dónde estás parado por dentro, te va a señalar lo que ya no puedes sostener. Y si tú partes ahora, si tú limpias antes, si tú ordenas tu interior, esa sacudida no será caída,